Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí para reflexionar de nuevo en la palabra de Dios en medio de toda esta situación del coronavirus. Vemos todas las medidas que el gobierno de nuestro país está tomando y es mi exhortación y llamado a ustedes, hermanos, que podamos acatar cada una de estas medidas y podamos ser obedientes a nuestras autoridades. Esto es algo que está sucediendo a nivel mundial y solamente se busca con esto la prevención de la propagación de esta pandemia. En la mañana de hoy, mis hermanos, tomando en cuenta que ayer hablábamos de la esperanza del creyente, yo quisiera que podamos entrar y venir a la primera carta del apóstol Pedro, y una carta que habla acerca de la esperanza a la cual tú y yo como creyentes hemos sido renacidos, y que podamos examinar varios versículos de toda esta carta. Vamos a estar caminando a través de esta carta para que podamos realmente caminar en la esperanza que Pedro exhorta. Aquí, Pedro en esta carta está escribiendo a creyentes que estaban experimentando una situación sin precedentes. Estaban siendo perseguidos por su fe, estaban siendo aterrorizados y por lo tanto debieron salir a diferentes ciudades para evitar ser capturados. Y Pedro les escribe recordándoles la esperanza a la cual la redención en Cristo Jesús los había hecho nacer, y escribiéndoles para que se comportaran de una manera digna de ese evangelio que habían recibido. Tú y yo estamos experimentando una situación sin precedentes en esta generación, y tú y yo necesitamos nacer, necesitamos crecer y valorar la esperanza a la cual el evangelio de salvación nos ha llamado, y también necesitamos comportarnos de una manera digna de la salvación y la esperanza en la salvación que hemos obtenido. Así que te invito a leer conmigo los primeros versículos. En Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 1, Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Él se está identificando aquí, ahora va a identificar a quienes les escribe: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí hay varios términos interesantes en los cuales yo creo que tú y yo debemos reflexionar, sobre todo durante este tiempo. El primero lo veo en el versículo 2, donde Pedro les hace ver a estos creyentes y a nosotros la relación que tenemos con Dios Padre. Él le dice: elegidos según la presciencia de Dios. Ese término, elegidos, literalmente significa alguien que ha sido escogido. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era visto como el pueblo escogido por Dios. En Deuteronomio capítulo 7, a partir del versículo 6, nos dice acerca de Israel: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Jesucristo es identificada como aquellos que han sido escogidos por Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 13, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esa es una realidad que todo creyente tiene. Todo creyente ha sido escogido, ha sido elegido por Dios, y ese es un gran privilegio. El mismo apóstol Pedro, aquí en esta carta de Primera de Pedro, más adelante hace eco del mismo término. Él dice en el capítulo 2, versículo 9: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es parte de nuestra identidad, mis hermanos. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos la nación de Dios. Ahora, independientemente de que somos la nación de Dios, eso no implica que no vamos a experimentar pruebas y dificultades durante nuestra travesía por esta tierra.
Es por eso que el segundo término que es interesante que comprendamos es cuando Pedro dice aquí a los expatriados de la dispersión. Esta es una descripción del pueblo al cual Pedro les estaba escribiendo, que eran los elegidos de Dios Padre. Ese término, expatriados de la dispersión, habla de las pruebas y dificultades que ellos estaban experimentando. El pueblo de Israel fue un pueblo expatriado que Dios entregó a otras naciones por su desobediencia a Dios mismo. Pero en este caso del pueblo al cual Pedro está escribiendo, estaban siendo expatriados, pero no por su desobediencia a Dios, sino por su obediencia a Dios. Estaban siendo fieles a Jesucristo y por eso era que estaban siendo perseguidos. Sin embargo, esa condición que estaban pasando, Pedro apunta aquí que no escapaba de Dios. Él utiliza esos dos términos para describir el pueblo de Dios y mira lo que utiliza ahora para describir a Dios. Elegidos según la presencia de Dios Padre, según el conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Toda la Trinidad estaba envuelta en esto y la Trinidad planificó, determinó y estaba en control soberano de toda la situación que estaban atravesando. Por la redención en Cristo Jesús, por ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y solo así podían experimentar, conociendo esto, gracia y paz. Y podían crecer en gracia y paz en medio de la situación que estaban atravesando. Nuestra identidad como hijos de Dios no nos hace inmunes a las diferentes dificultades de esta tierra, pero sí nos hace saber que en medio de la dificultad Dios está en control y que todo es determinado por Él, y que en medio de las situaciones podemos experimentar y podemos crecer en gracia y paz, pues nuestro Dios está en control. Mis hermanos, que podamos crecer en este conocimiento y que podamos testificar de esto. Hemos sido elegidos por Dios según su previo conocimiento y podemos por esto confiar y crecer en gracia y paz. Que el Señor te bendiga y te invito a orar conmigo. Padre, te agradecemos inmensamente por tu fidelidad, porque vemos esta en el hecho de que somos tu pueblo escogido, una nación que ha sido escogida por ti para proclamar tu grandeza. Que en medio de esta situación, Señor, del coronavirus, podamos testificar de tu grandeza, de tu poder, de tu control total, Señor, y podamos crecer en gracia y paz, tu paz, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.